Entonces, la semana pasada vimos mucho la parte de microbiología alimentaria, ¿verdad? La parte de microorganismos, más que toda la parte de patógenos, cuáles eran los que enfermaban, tipos de microorganismos, ¿verdad? Que eran virus, bacterias, aunque los parásitos no todos son micro, pero siempre se meten como en el grupo, microorganismos, los parásitos, ¿verdad? También vimos que no era lo mismo intoxicación que infección, que hacía que los microorganismos se sientan felices para que puedan multiplicarse. Veremos todos los factores que la comida, ¿verdad? El agua, el AW, el agua disponible, el alimento, la temperatura, ¿verdad? No son muy diferentes de nosotros, que los seres humanos, ¿verdad? Que uno ve Siberia y todos esos lugares donde hace mucho frío, es muy poca la gente que vive, la gente trata de vivir en los lugares cálidos. Pues lo mismo, las temperaturas extremas no les gustan a los microorganismos, por eso los patógenos se mueren después de elevar la temperatura. Vimos también métodos de conservación de los alimentos basado en lo que les gusta o no les gusta a los microorganismos. Entonces se puede controlar, se pueden desecar el alimento, se pueden llenar de azúcar, salarlos, se pueden hervirlos, pasteurizarlos, ¿verdad? Exactamente dándoles por donde a ellos más se sienten cómodos. Y finalmente vimos enfermedades transmitidas por alimentos, ¿verdad? Las famosas ETAs. En esta vamos a ver nutrición y alimentación, métodos de cocción, contaminación cruzada y abuso de temperatura. Entonces, bueno, ¿qué es la alimentación? Bueno, aquí está más enfocado en alimentación saludable. Es la alimentación que incluye los diferentes grupos de alimentos. Ahorita los vamos a ver cuáles son, en las cantidades adecuadas. Entonces, una alimentación tiene que ser suficiente, tanto de que no me falte, pero tampoco que me sobre, porque en ambas hay problema. Si como más, me estoy sobrealimentando, entonces puedo sobrecargar de trabajo y de toxinas al cuerpo. Y si me falta, pues entonces hay desnutrición y también entonces no tengo materia prima de cómo producir energía, cómo producir protección, defensas. Entonces la alimentación saludable tiene nutrientes y buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Antes de entrar con los nutrientes, a mí me gustaría preguntarle, ustedes tienen que escuchar nutrientes para arriba y para abajo desde que son pequeños. Entonces, ¿cuáles son los nutrientes? ¿Cuáles son esos famosos nutrientes? Alguien que me diga qué piensa, cuáles son los famosos nutrientes que uno habla. Uno habla mucho de los nutrientes, pero ¿qué son los nutrientes y cuáles son esos nutrientes? ¿Alguien? Lo que sea. Estoy seguro que han escuchado nutrientes siempre. Aquí les puse otra que está un poquito más bonita, pero ya no los veo bien. Okay, entonces ahí me dicen. Vitaminas, me dice alguien, muy bien. Vitaminas es uno de los 5 nutrientes, son 5. Aquí ya me están viendo esta que les estoy poniendo. Sí. Alguien que me confirme, es que voy a poner a otra, entonces ya no los voy a ver por un momento. Sí, ok. Me avisan cualquier cosa. Entonces son 5 los grupos de nutrientes. Cuando hablamos de nutrientes hablamos de 3 macro, o sea, grandes, y 3 micro, o sea, pequeños. Macronutrientes, micronutrientes. Entonces, los macronutrientes son los 3 primeros que están aquí: carbohidratos, proteínas y grasas. Y los micronutrientes, vitaminas y minerales. ¿Por qué macros?
porque son los que necesitamos en mayor cantidad. Por eso macro viene de la palabra, ese prefijo significa grande, necesito más cantidad. Y micro necesito poquita cantidad, pero son pequeñitos, son microscópicos, por eso son micro. Entonces, esos son los famosos nutrientes. Cuando entonces ya de ahora en adelante, cuando les hablen de nutrientes, van a hablarles de 5. Carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. A veces la gente dice, ay, ya come mi proteína, se refiere a la carne. Pero mentira, la carne no solo es proteína, la carne también tiene grasa y también tiene vitaminas y tiene minerales. Entonces, los grupos de alimentos que ahorita los vamos a ver contienen los nutrientes. O sea, esos nutrientes, ¿dónde están? Están en el alimento, pero son parte del alimento. Y por lo general no solo hay un nutriente en un alimento, hay varios. Chiquillos, como no los veo, no veo los comentarios. Si me quieren interrumpir, adelante, pero tienen que hablar por cualquier cosa. Los nutrientes, bueno, como les dije, carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Las vitaminas y los minerales se les llama protectores, porque son los que nos van a justamente proteger, nos van a ayudar como las defensas, nos van a ayudar con con diferentes, cada uno tiene sus diferentes funciones, ¿verdad? Que la vitamina A, la visión, el zinc, el crecimiento, el magnesio, el calcio al corazón, a la contracción muscular, también al hueso. Entonces, todos tienen diferentes funciones, ¿verdad? La C, pues sí ayuda a prevenir ciertos virus, ¿verdad? Como los resfríos. Entonces, sirven de protección. Las proteínas son los constructores, son los que nos van a ayudar a formar el músculo, ¿verdad? Entonces, ayudan a construir tejidos, ayudan a construir músculos, ayudan a construir. Los carbohidratos y las grasas van a ser energéticos, justamente la energía, ¿verdad? Nosotros necesitamos energía para respirar. En este momento nuestro corazón, ahí donde estamos, está trabaje que trabaje. El sistema digestivo siempre está trabajando, o sea, digerir una comida es trabajo de horas. Todo lo que uno hace, aunque no lo vea, está ocupando mucha energía. Mover un dedo, alzar, ojalá ir a hacer ejercicio, todo es un gasto energético, ¿verdad? El problema es cuando nosotros consumimos más energía a la que gastamos. Entonces hay un desbalance. Por eso nos engordamos, porque entonces ese exceso de energía el cuerpo lo tiene que almacenar, porque no lo gastó. Entonces, ¿cómo se almacena? En forma de grasa. Entonces, al final, los carbohidratos, aunque no son grasas, si comí demasiados y no lo gasté, comí más de lo que me toca para mi contextura, tal vez si soy bajito, si es hombre o si es mujer hay diferencia. Los hombres por lo general como tienen más músculo, tienen hormonas que gastan más como la testosterona, pues los hombres por lo general necesitan un poco más de comida que la mujer. Aparte, también no es lo mismo una mujer delgada, bajita, que una mujer alta. Una mujer alta va a gastar más. No es lo mismo un niño que está en crecimiento y que un adulto mayor. Entonces, las cantidades de carbohidratos o de grasas y proteínas va a variar dependiendo del estado en la vida que estemos, ¿verdad? De bebé a adulto mayor va cambiando, del sexo, de la actividad física. Ahora no es lo mismo lo que va a consumir un deportista que un sedentario, no es lo mismo. El deportista, y aparte, ¿qué es un deportista? Ahora es una persona que lo que hace apenas es 1 hora al día, pues tampoco es tanto, pero si es una persona que hace maratones o hace la ciclística, pues entonces ya cambia, entonces va a cambiar mucho. Entonces uno tiene que comer hasta donde uno se siente satisfecho, no lleno, sino satisfecho. Y los grupos de alimentos, los que yo le decía, que son donde se guardan esos nutrientes, ¿verdad? Son con los medios, el alimento es el medio que lleva los nutrientes, por eso es que comemos, porque necesitamos nutrirlos, al final lo que ocupamos son los nutrientes que están en los alimentos. Entonces el primer cereal se llama las famosas harinas, ese grupo de las harinas que son los cereales, que los cereales como lo veíamos en la escuela, que era el maíz, el trigo, el arroz, el centeno, la cebada.
Las leguminosas, que son los frijoles, los garbanzos, las lentejas, los cubaces, toda esa familia. Y las verduras harinosas, que son todas estas verduras que son muy harinosas, como la yuca, el plátano maduro, el plátano verde, el tiquisque, el ñampí, el ñame, camote, ¿verdad? Esas no son vegetales, esas son verduras harinosas. Entonces, cuando hay que comer vegetales, no es lo mismo que verduras. Se pueden comer, claro que sí, son necesarias, pero con moderación. Las frutas y las vegetales es otro grupo de alimentos. Y esto, como vimos, estos son los que llevan mucha cantidad de vitaminas, minerales y fitonutrientes. Eso es lo que llevan. Las harinas lo que llevan es energía, los carbohidratos, que es energía. Esos llevan las harinas o el grupo de cereales, leguminosas y verduras harinosas. Lo que más, también tienen vitaminas, claro que sí, pero lo que más llevan es carbohidrato. Las frutas y los vegetales también llevan carbohidratos, pero lo que más llevan son vitaminas, minerales y fitonutrientes. ¿Qué fitonutrientes son? Son sustancias que no son ni vitaminas ni minerales, ni se consideran nutrientes, pero ayudan a prevenir enfermedades. Por ejemplo, las sustancias que están en el vino tinto, eso es color morado, las sustancias que están en el tomate, que se llama el licopeno, bueno, ahí son otros, pero no vamos a entrar en eso porque esto no se lo van a evaluar, pero para que ustedes sepan, por conocimiento, estos fitonutrientes son importantísimos, previenen cáncer, previenen diferentes cosas y están en las frutas y los vegetales. Por eso son los protectores. Y los grupos de origen animal, que son los constructores, por lo general lo que tienen es proteína, también tienen grasa. Se conocen por proteína, pero también tienen grasa. Por lo general no tienen carbohidratos. Y el último grupo, el que se tiene que comer en más poquita cantidad, o menor cantidad más bien, son los azúcares. Los azúcares, ya con lo de las frutas tenemos, ya los carbohidratos hay azúcares. Entonces añadir azúcar o a comer alimentos como helados, gaseosas, dulces, postres, es algo que debería ser muy esporádicamente porque los azúcares no tienen ninguna función, solamente dan energía y ya la teníamos con la comida básica. Las grasas, pues pueden haber grasas buenas y grasas malas. Entonces aquí podemos ver las grasas buenas, aquí se ve el aguacate, se ve el aceite de oliva, las semillas, que las semillas tienen mucha grasa, el salmón, las aceitunas, el aceite de oliva, que es el mejor. Esas son las grasas buenas y también hay grasas malas, que son las que vienen justamente en toda esta comida que se ve aquí, las donas, la comida chatarra. Son importantes, pues, obviamente prefiriendo las grasas buenas, dan energía y ayudan que el cuerpo pueda producir sus enzimas, sus hormonas y mantengan la temperatura corporal. Entonces, aquí ya vamos a salirnos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces seguimos. Si tienen alguna duda, me dicen. Entonces, Alex, adelante. Profe, ¿qué tan cierto es que, digamos, las pastas son harina, verdad? Claro. ¿Qué tan cierto es que dicen que las pastas, si usted consume mucha pasta, qué tan cierto que a cierto tiempo se convierten en azúcar? Lo que quiero saber es que si eso es... Es cierto, sí. Digamos, si eso es... Sí, es cierto. Sí. Todas las harinas, aquí el grupo, bueno, vamos a poner aquí. Aquí, lo que les puse en la otra presentación es lo mismo que viene aquí. Si ven, ¿verdad? Carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, ¿verdad? Pero vamos a caminar a donde aquí, usted me está hablando a mí de los carbohidratos. Ok, entonces, vamos a ver, bueno, las pastas obviamente no entraría como, es que digamos, si se vuelve azúcar,
no entraría como en el tipo de los carbohidratos, ¿o sí? Todos los carbohidratos se convierten en azúcar. Ahí yo lo que les estaba hablando eran de los grupos de alimentos que llevan los carbohidratos. O sea, tenemos los 5 nutrientes: carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y proteínas, ¿verdad? Los carbohidratos se encuentran presentes en las frutas, o sea, en los diferentes. Después tenemos también 5 grupos de alimentos. Los 5 grupos de alimentos tienen esos nutrientes, pero puede tener un alimento más de uno, puede tener 5 grupos, puede tenerlos todos, como la leche, que tiene grasa, proteína, vitaminas, minerales. O sea, la leche es súper completo. Por eso un bebé puede vivir solo de leche los primeros meses de vida porque es completo. Entonces, los diferentes grupos de alimentos, como lo que usted me está hablando a mí, las pastas, que son las harinas, al final tienen carbohidrato. Los azúcares puros tienen carbohidratos. Pero al final todos los carbohidratos, no importa si es banano, plátano, yuca, papa, pasta, pan, tortilla, frijoles, si es una guayaba, una guanábana, si es una sandía o si es una dona o un dulce solo de puro azúcar, todos se van a transformar en un tipo de azúcar que se llama glucosa. Es que uno le llama azúcares a todas porque hay muchos azúcares. Pero todos, el cuerpo va a agarrar la harina que sea, la leguminosa o el grupo de alimento que tenga carbohidrato que sea, y lo va a ir descomponiendo de algo grande que uno come a algo sencillo para que el cuerpo lo pueda absorber, para que las células puedan absorberlo. Entonces, es un proceso que el cuerpo hace hasta que llega a lo básico que se llama glucosa y es azúcar. Es un tipo de azúcar, pero es el más básico. No sé si me expliqué bien. Sí, 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 profe, lo que pasa es que me parece, o sea, le hago esa consulta porque eso es nuevo para mí, yo no sabía. Bueno, para que tenga presente un poco, yo consumo mucha pasta, ¿verdad? Pero cuando yo, digamos, al menos cuando yo como pastas, yo no consumo arroz, porque por lo general uno está haciendo dos harinas, ¿verdad? Pero lo que me queda, digamos, lo que me quedo extrañado es porque, digamos, cómo entraría las pastas como, como azúcares si son harinas. Es por eso, digamos, las Creo que... harinas se van a transformar no en el azúcar de mesa que uno se imagina, la sacarosa, no, no, Ah, es ok, otro ok, azúcar. ok. Se le llama azúcar Sí, porque ese es el es la nombre, ajá. glucosa que usted dice. Ajá, pero se llama Ah, ok, ok. glucosa, se van a convertir en glucosa, que es azúcar, pero no es el azúcar de mesa. Es que uno le dice el azúcar de mesa azúcar, pero en realidad el azúcar de mesa se llama sacarosa. Se va a convertir, Ah, ok, ok, la ok. sacarosa también se convierte en glucosa. Todos los alimentos que contienen carbohidratos, no importa el que sea, puede ser pasta, puede ser arroz, puede ser frijoles, puede ser, como le digo, lo que sea, se van a terminar convirtiendo en glucosa porque es la única manera que tiene el cuerpo de absorberlo y el cuerpo lo necesita absorber para la energía que es necesaria. Ahora, sí se puede comer harinas, sí se puede comer arroz, sí se puede comer frijoles, el problema es el exceso. El problema es el desequilibrio, como usted dice, la gente se sirve pasta con arroz y frijoles o se comen el casado con arroz, frijoles, ensalada, caracolitos, plátano maduro y picadillo de papa. O sea, Sí, sí. eso es el problema, el exceso, Sí, ¿verdad? sí. Ahora, si yo solamente vas a comer pasta, pero te vas a comer una montaña de pasta, más le vale a una persona comer un poquitito de pasta con un poquitito de arroz y un poquito de frijoles. Al final es menos que una montaña. Entonces también todo depende de lo que uno se sirva, ¿verdad? No importa que sea solo de un solo grupo. Siempre con moderación. Todo, Ah, aunque ok, sea sí, solo de un sí. grupo. Ujú. Ah, ok, sí, ahora sí me sacó de la duda. Es que por lo general yo sí consumo mucha pasta, pero no sabía, no tenía, no sabía eso, que en realidad se convertía En en azúcar, azúcares, pero es pero un bueno, azúcar, ajá, no es el azúcar de mesa, se llama glucosa Ah, y ok. es el azúcar de todo, o sea, es el único azúcar que el cuerpo puede procesar, entonces el cuerpo todo lo va a llegar a eso Ah, porque es la manera más sencilla que el cuerpo lo puede absorber. Ujú, entiendo, entiendo. ujú, Perfecto. Muchas gracias, con profe. gusto. Entonces, bueno, aquí ya esto lo vimos, bueno, entonces repetimos, no confundamos grupos de alimentos con nutrientes, son dos cosas diferentes. Los grupos de alimentos contienen los nutrientes, pero los nutrientes son 5: carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Esos son los 5, ¿verdad? Los carbohidratos, energía. Proteínas son para construcción, son constructores de músculos, reparación de huesos
Y tejidos, cada vez que lo ocupa el organismo, por ejemplo, reparación de tejidos, cuando es la cicatrización, uno se cae, se raspa y el cuerpo empieza a cicatrizar gracias a las proteínas que uno tiene en el cuerpo que uno consumió, puede darse esa reparación de tejidos, de huesos. Lo mismo cuando alguien se quiebra, esa reparación que va poco a poco gracias a las proteínas que uno tiene, ¿verdad? Representan uno de los componentes fundamentales para el adecuado desarrollo normal y funcionamiento de todo organismo superior. Las grasas, energía, igual que los carbohidratos, pero esos también ayudan a la temperatura corporal. Pero por eso, no sé, las ballenas, las focas, los osos, tienen tanta grasa, son tan grandes porque, digamos, van a pasar un periodo de hibernación o van a vivir en un lugar muy frío, entonces la grasa va a ayudar a la temperatura corporal. Nosotros también, ¿verdad? Una persona muy delgadita va a padecer más frío que una persona que no. Pues a veces nos pasamos de la raya guardando temperatura corporal, pero sí ayuda, es una forma de protección del cuerpo. Entonces las grasas sí ayudan a eso, a la temperatura corporal en diferentes momentos del clima y necesidades. También las hormonas y la producción de enzimas, aunque ahí no está. Minerales, ayudan el buen funcionamiento del organismo. Ejemplos, ¿verdad? Porque hay montones. Los más famosos son el hierro, que ese es el que nos ayuda a prevenir la anemia, el calcio, que nos ayuda a formar huesos, dientes, pero también tiene un papel muy importante en la contracción cardíaca. El sodio, que es el que también ayuda a toda la parte del corazón, es necesario. Obviamente el exceso, pues si alguien tiene problemas de presión, sí se debe evitar, pero en cantidades moderadas es necesario. El potasio y etcétera, ahora son montones. La ausencia de ellos da diferentes problemas en los organismos, debilidades óseas, desequilibrios metabólicos, entre otros. Solamente uno que falte, se pueden venir enfermedades rarísimas que la gente dice, ¿qué es lo que está pasando? Con solo uno que falte. Pero por lo general, más bien en esta época de la vida, más bien nos están a veces sobrando. Pero antes, ¿verdad? Me imagino que han escuchado a las abuelas, antes les salía, digamos, el bocio, que salía como una pelota en la garganta. No sé si alguna vez leyeron el cuento de mi tía Panchita de ¿cómo se llama? Los domingo 7, ahí viene como que le salía como algo en la garganta y eso era la deficiencia de yodo, ¿verdad? Entonces las deficiencias nos causan desequilibrios metabólicos, pero en el exceso también nos pueden generar problemas. Entonces todo, como les digo, la clave es comer con equilibrio, comer con moderación, comer solo cuando tenemos hambre y la cantidad necesaria para satisfacer el cuerpo. Vitaminas son indispensables para el adecuado funcionamiento de los sentidos, vista, oído, tacto, olfato y gusto. Y el resto del organismo son de vital importancia para la prevención de enfermedades. Como decía, la vitamina C, tan sencilla, puede prevenir un resfriado. Ahora sí, les decía, no confundamos nutrientes con grupos de alimentos. Los nutrientes son esos 5: vitaminas, minerales, micronutrientes, macro, carbohidratos, proteínas y grasas. Esos son los 5, como la mano. 5 dedos. Ok, en el grupo de alimentos son 4 grupos. Ahí ellos aquí ponen una pirámide. La pirámide en realidad no se usa en Costa Rica. En Costa Rica se usa el círculo del buen comer o el plato del buen comer. Pero al final es la misma idea. Entonces aquí se ven 4 niveles. En el plato se ven como decir 4 divisiones. Pero es lo mismo. Entonces en un nivel, aquí están las cereales, leguminosas y verduras harinosas. En el otro nivel va a ser vegetales y frutas. En el otro nivel, productos de origen animal, como huevos, carnes, pescados, y también lácteos, ¿verdad? Que son de origen animal, queso, leche. Y al río van a ser grasas y azúcares, que verdad que esos están por lo general en la comida famosa chatarra. Esa es muy famosa en tener muchas cantidades de grasas y azúcares. Por eso es una comida que en poquito hay mucha grasa y azúcar, y si comemos mucho, entonces es donde hay un desequilibrio completo. Entonces, grupos de alimentos son 4: cereales, leguminosas y verduras harinosas,
Vegetales y frutas, esos, ¿verdad? Esos en un solo nivel, es un solo grupo, son como decir hermanos. Y productos de origen animal y grasas y azúcares, así es como los dividimos. ¿Y cómo lo hacemos? Cada grupo conlleva los nutrientes. El primero, cereales, leguminosas y verduras harinosas. Es la base de la alimentación diaria, sobre todo de nosotros, de los ticos, ¿verdad? Que el arroz y los frijoles, que pastas, lentejas, garbanzos, todo, ¿verdad? Entonces esos son los ejemplos. Esos, como les decía, tienen en sí mucho carbohidrato, mucha energía. También tienen vitaminas y minerales, ¿verdad? Y poquita grasa, pero por lo general lo que más se conocen es porque tienen muchos carbohidratos. Por eso hay que comer con moderación. Después tenemos las frutas y aquí no debería decir verduras, pero es vegetales, porque verduras se puede confundir con verduras harinosas. Entonces aquí más que todo son los vegetales no harinosos o verduras no harinosas, digámosle así, para no enredar. Constituye el segundo grupo de mayor importancia en la alimentación, ya que los vegetales y frutas aportan las famosas vitaminas y minerales, como antes les decía. Por eso les quise enseñar la otra, porque viene como muy bonito resumido en esto de las frutas y las vegetales. Están contenidos mucho las vitaminas y minerales, ¿verdad? Hay que tener cuidado con algunas frutas que sí tienen mucho azúcar, se pueden comer, pero con moderación. O sea, tienen mucho carbohidrato. Entonces dice que ayuda para la vista, la piel, la prevención de enfermedades virales, porque nos ayudan a las defensas. Y también ayudan al buen funcionamiento del aparato digestivo porque tienen mucha fibra. La fibra es un tipo de carbohidrato también, aunque no se hace en azúcar. Vea, compañero, le decía que todos los carbohidratos se hacían en azúcar y aquí es donde se me había olvidado la fibra. La fibra no se hace en azúcar, la fibra se bota. Por eso ayuda a prevenir el estreñimiento. Es como una escobita, nos ayuda a recoger todo y botarlo cuando vamos del cuerpo. Entonces, la fibra es muy importante para limpiar el cuerpo. Y en las frutas y los vegetales hay mucho. En los frijoles, en las leguminosas, en los garbanzos, las lentejas también hay bastante, ¿verdad? Entonces, esos son alimentos muy buenos por eso. Entonces, ayudan al aparato digestivo y previenen el estreñimiento. Ya se sabe que la fibra también, aparte de ayudar al aparato digestivo, también ayuda al aparato cardiovascular también. La fibra también tiene una función en la protección del sistema circulatorio, porque ayuda a bajar el colesterol malo. Entonces, también es muy importante por esa razón. Después de eso, vamos con productos de origen animal, que este es el grupo muy importante. Todos los días debería estar por lo menos en los 3 tiempos principales, desayuno, almuerzo y cena. Debería haber alguna fuente proteica, como huevo. El huevo tan sencillo es de la mejor fuente de proteína que hay. Y antes se decía que había que evitarlo porque subía el colesterol, pero ya se sabe que eso no es así. Sí tiene colesterol, pero el colesterol del huevo no sube el colesterol del cuerpo humano. Entonces, el colesterol tampoco significa que nos podemos comer 10 huevos al día, ¿verdad? Todo con moderación. Pero sí, entonces, las carnes, el queso, el pescado ojalá una vez por semana, se debería incluir una vez por semana. Porque el pescado tiene unas grasas que se llaman omega 3, que ayudan también a la parte cardíaca, y a veces en Costa Rica hay muchos eventos cardíacos, la gente sufre mucho de eso, entonces hay que prevenir y así ayuda a prevenir. Esto es importante porque esto ayuda a prevenir. Entonces, en los productos de origen animal lo que más hay es proteína y también hay grasas. Dice que ese grupo está presente en la alimentación del escolar y es necesario debido a que aportan proteínas de excelente calidad, así como minerales como el hierro. Sí, eso es otra. El hierro está en la carne. Una persona con anemia, lo que primero se le manda a comer son carnes. Ojalá carnes rojas y ojalá el hígado, que es el que más tiene. Como les decía, entonces, si ustedes ven, los productos de origen animal tienen a su vez varios de los grupos de alimentos, de los grupos de nutrientes, no solo es uno, tienen varios.
transportan varios. Y grasas y azúcares, este es el grupo con moderación. Dice que especialmente los niños, pero en realidad todos deberíamos, es para todos, hay que tener moderación. Pero los niños comen muchos dulces y golosinas, pero los adultos comemos más bien mucha repostería y eso dice que el exceso ocasiona caries dentales, pero ya en realidad el problema ahora mínimo son las caries, el problema es la obesidad, que es como una epidemia. Y la obesidad a su vez conlleva a reducir años de vida, incapacidad, o sea, de hecho, por ejemplo, las grasas trans, esas famosas grasas que a veces ustedes ven en los empaques y sin grasas trans y así, esa está por lo general en la repostería en grandes cantidades. Esa tiene algún tipo de correlación con el cáncer de seno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también con, ¿verdad? El exceso de estos alimentos también dan gastritis porque generan mucha acidez. Entonces, eso es un grupo que de verdad debería ser muy esporádico. Entonces, hasta aquí ya este tema de... Aquí habían como ciertos temas, grupos de alimentos y nutrientes. Así como para ver si me están poniendo atención. Alguno que me diga cuáles son los nutrientes. Ya ahora, al principio lo pregunté y alguien me dijo vitaminas, pero ahora espero que me digan los 5. Carbohidratos, Uh-huh. minerales, Ajá. ay, se me fue el otro. Creo que los carbohidratos, minerales, grasas. Grasas. Uh-huh. 3. Faltan 2. Me dijeron carbohidratos, minerales, grasas. Faltan 2. ¿Alguien? No me están poniendo atención, están durmiendo. Nadie, chiquillos, me voy a frustrar. Fabián, adelante. Proteína, Rancés, muy bien, falta 1. Fabián, el que falta. Fibra era. No, fibra es un carbohidrato, ese no cuenta, digamos, ya cuando uno dice carbohidrato ya está incluido, pero muy bien. Grasas. No, faltaba vitaminas. Vitaminas. Ajá, entonces eso de una vez para que se lo sepan. Los 5 nutrientes, y eso tienen que sabérselo porque de verdad que es parte de la vida de uno, ¿verdad? Es lo que lo da a uno la vida literalmente, por eso son nutrientes. Nutrientes, todo aquello que el cuerpo no puede producir por sí mismo. Hay muchas otras sustancias, enzimas, hormonas que el cuerpo las puede producir, pero los nutrientes no, por eso necesitamos comer para vivir. Si no los comemos, no vivimos. Y con solo uno que falte pueden pasar cosas rarísimas. Ustedes pónganse a leer qué falta. Si me falta vitamina C, y ustedes pueden ver que sale la enfermedad del escorbuto y se les caen los dientes y sangran. O sea, con solamente una vitamina, un mineral que falte, vea la anemia, si alguien ha vivido alguna vez anemia, o sea, con solamente que falte hierro o vitamina B12, que también se puede dar por falta de vitamina B12, pero entonces, 5 nutrientes. Los 3 más grandes son proteínas, carbohidratos y grasas. Y los 2 más pequeños, vitaminas y minerales. Esos son los 5. Ahora antes de seguir con el otro tema, que me digan los 4 grupos de alimentos. Que era diferente. Fabián, adelante. Proteínas. Ajá. Carbohidratos. No. Esos son nutrientes. Ahora estoy preguntando por grupos de alimentos. Ok. Era harinas. Ajá. Harinas, leguminosas y verduras harinosas. Así se llama el grupo. Tiene un nombre largo. Okay. Harinas, leguminosas y verduras. Ajá, llevamos 1. Faltan 3. Origen animal. De origen animal, muy bien. Frutas y verduras. Frutas y vegetales, sí. Aunque ahí decía verduras, está bien. Ajá. Y grasas y azúcares. Exacto, muy bien, excelente. Entonces, están ahí despiertos. Entonces, ese es, sí, súper, chiquillos. Esos son muy importantes. Entonces, ya vimos que eso es nutrientes y grupos de alimentos que tienen a su vez adentro los nutrientes.
diferentes nutrientes. Pueden tener, ya le dije, varios nutrientes, un solo. La leche tiene todos, por tengan una idea. Alex, adelante. Profe, el que una persona no consuma lácteos, bueno, por ejemplo, digamos que alguien no consuma, por ejemplo, la leche, ¿es perjudicial más adelante para la salud? Sobre todo, para mí, si es en la niñez, ¿verdad? Y en la Bueno, adolescencia. se lo consulto porque yo es que desde pequeño, digamos, yo nunca, digamos, bueno, desde pequeño creo que no sé a cuántos años, a los cuántos meses yo me dejaron de amamantar. Y por esa razón hoy en día yo no soy así como tan amante de la leche. Bueno, de hecho a mí me dan un vaso de leche y yo no me lo tomo. No, Pues, pero posiblemente uno consigue el calcio en otros alimentos. Por ejemplo, no sé si come queso. Sí, Ajá, eso sí. exacto. Entonces a veces el problema... Quesos, natillas. Exacto, entonces ahí es donde está. Entonces no importa si está recibiendo los mismos nutrientes. En la niñez es muy importante la leche porque uno está formando los huesos y llega a cierta edad, como por los 20, 18, 22, dependiendo de la persona, que llega el punto en que el cuerpo completamente terminó de desarrollar los huesos. Y ya después de ahí ya no se le puede meter más calcio al hueso. Entonces, si yo desde el niño comí bastante alimentos altos en calcio, magnesio, y tengo vitamina D, esos son los 3 necesarios para el hueso, tengo un hueso fuerte para toda la vida. Y cuando uno es un viejito, que todos vamos para allá, todos, cuando uno llega a ser un adulto mayor, a veces llegan las quebraduras, ¿verdad? Los problemas con las caderas y todo, y a veces era porque... Y a veces hay señores que son fuertísimos, se caen y vean, si se recuperan y es porque tienen un muy buen hueso. Entonces, también es genético, pero muchas veces es lo que uno se alimentó en la niñez. Entonces, la leche para mí es muy grande por eso, sobre todo en esas etapas de la vida. Pero se puede sustituir por otros alimentos. Por ejemplo, alguien intolerante, pues no puede. Entonces, pues existen otros alimentos que también tienen esos nutrientes. Entonces, la idea es, si no puedo esto, pues el otro. Bueno, entonces vamos con las técnicas de cocción. Auristela, adelante. Sí, profe, una consulta. En las empresas alimenticias hay así como una exigencia o una regla que impongan, ¿verdad? Que los productos tengan todos estos tipos de nutrientes, de todo lo que nos estás explicando. O sea, es como, tienen que, a los consumidores, que lleguen a los consumidores con todos estos nutrientes, vitaminas. No, eso no. Existe como directrices, porque si yo quiero hacer un producto saludable, ¿cómo basarme? O hay empresas que por su propia voluntad contratan nutricionistas en los servicios de alimentos o en la industria alimentaria para crear alimentos, pero la mayoría no contrata nutricionistas. Yo soy las dos, yo soy nutricionista y yo soy ingeniera en alimentos. Entonces, contratan ingenieros en alimentos, pero yo les puedo asegurar que un ingeniero en alimentos no sabe nada mucho de nutrición, así como una nutricionista no sabe mucho de otras cosas, de la parte de tecnología. Entonces, el problema es que no contratan nutricionistas. Entonces, a veces el tecnólogo dice, pongámosle proteína, hagamos una bebida alta en proteína, y lo ponen una locura y que es una tontera ponerle tanto o poner tal proteína que no es de buena. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Hay empresas que sí, como la Ospinos, por ejemplo, que sí tienen un departamento de nutricionistas, y ellas sí se fijan que tengan los mejores nutrientes, los mejores cultivos de probióticos, la mejor fibra. A veces escogen excelentes, esos aditivos que son tan tóxicos, escogen los de mejor calidad, o sea, los que sean menos dañinos. O sea, hay empresas muy buenas. Pero sepan que la industria alimentaria no es amiga de uno. Lo que ustedes compran así empacadito no es muy... Hay otra empresa que es Nutrisnacks, no sé si la han visto. Esa gente también tiene nutricionistas y todo lo hacen con mucha ciencia, pero la mayoría no. Entonces, eso ya queda en el consumidor, que se informe y que tenga la mejor decisión de compra. Y la mejor forma, chiquillos, es hacer todo en la casa. La mejor forma es hacerse uno el arroz, es comer frijoles. El frijol se ha dejado mucho de lado en Costa Rica, lastimosamente era la principal fuente de fibra, y si se deja, entonces vienen problemas gástricos. Tratar de escoger
dejar la repostería. Aquí hay mucha costumbre de pan, repostería. Eso es sustituirlo más por tortillas. O sea, uno puede tomar decisiones pero las empresas lo que quieren es vender, entonces van a poner colores fosforescentes, van a ponerle un montón de eso, lo que les importa es que sepa bien, no les importa el precio. Como les digo, ahora hay una tendencia de mercado de mucha gente que se cuida y hacen cosas, pero aún dentro de las cosas saludables, a veces uno lo lee y uno dice, no, eso no es saludable. O sea, yo a veces reviso etiquetas de, no sé, alguna galleta, Tosh, y uno la ve y tiene un montón de azúcar y o sea, yo digo, eso no tiene nada de saludable, pero a veces no se engañan con el empaque, con el mercadeo, entonces también hay que tener mucho cuidado. Pero eso es la mejor manera, es evitando lo más que se pueda, tratando de escoger lo que se pueda cuando no queda de otra, pero la mayoría de lo posible, tratar uno en la casa de hacerse las propias comidas, esa es la mejor manera. Como muchos de los viejitos, los adultos mayores tienen mucho que enseñarnos, ellos tienen hábitos en eso muy buenos. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces vamos con técnicas de cocción. Ahora vamos a aprender un poquito de técnicas de cocción que les va a servir para ir de la mano con este tema, para que ustedes vean. Dice, todos los alimentos se pueden preparar de diversas formas. Conocer los diferentes métodos de cocción permite aprovechar el equipo con que se cuenta, así como variar las preparaciones que se están planeando y garantizar el balance de nutrición de los ofrecidos. Ahora, el famoso guiso. El guiso se usa mucho para las carnes. Entonces, ¿qué se hace? Se sella primero la carne, como decir que se sofríe con un poquito de aceite o directamente en un sartén y se sella, se le hace una costra y después de eso se saca la carne y en esa olla se le va a introducir ya sea agua, ya sea un caldo y después se introduce la carne y se va a cocinar poco a poco sin que hierva, sino a fuego lento, moviéndola y para mantener sus jugos, sus vitaminas, se le puede agregar alguna verdura y se hace a fuego lento. Eso es un guiso. Es muy saludable. ¿Por qué? Porque no ocupa tanta grasa. Un poquito sí, para sellar la carne, se le pueden incluir vainicas, zanahorias, se pueden incluir y es de muy buen sabor. Y va a mantener ahí las mismas vitaminas y minerales que tiene la carne, porque la carne también tiene muchas vitaminas y minerales. La famosa olla de presión. Este método consiste en una olla especial que posee un cierre hermético. No sé si ustedes tienen en las casas, que puede ser también peligroso si no se maneja bien, pero si se maneja bien no hay ningún problema. Este método requiere una pequeña cantidad de líquido, uno le puede poner, y es muy saludable porque es muy rápido, entonces por lo general se mantienen ahí si hay muchas vitaminas, para que sepan que si se les da demasiado fuego se mueren, se llaman se llama termolábiles, eso es el término, eso significa que se mueren, muchas vitaminas se mueren con el calor. Pero por el contrario, hay otras vitaminas que se aumentan la potencia con el calor, como la vitamina A, por ejemplo. Entre más se cocina un tomate, más vitamina A tiene. Pero la vitamina C se muere con el calor, etcétera. Ahora son un montón eso es para darles un ejemplo. Entonces, la olla de presión que llega a una temperatura muy alta, como se cocina tan rápido, se conservan mucho ahí los nutrientes. Por ejemplo, de hacer los frijoles es la mejor manera de hacerlos en la olla de presión. Primero remojando y botando el agua, ¿verdad? De los frijoles y después se hacen en la olla de presión. ¿Por qué? Porque como les decía, no ocupa tanto tiempo. Entonces y también existe otra cosa. Las vitaminas también, hay vitaminas que son solubles en agua. O sea, se salen en el agua. Y como yo usé el agua para cocinar, yo mantengo el caldito. Entonces yo mantengo las vitaminas, me la como en el caldo. Entonces esos caldos son muy saludables también. El baño María. Se utiliza para cocinar principalmente salsas. Esto es, no sé si ustedes lo han hecho, me imagino que sí, en alguna receta, los que cocinan. Se pone una olla con agua hirviendo y encima se pone una olla más pequeñita. Entonces el vapor de agua. Alex dice que eso lo aplica a las sopas. Ajá. ¿El baño María o la olla de presión?
La olla de presión, profe. Ajá, sí, muy bien. Sí, es es muy útil la olla de presión. En el baño María, eso es como este, para hacer preparaciones que requieren más cuidado, porque el baño María, como se va a hacer se pone una olla con agua, se pone a hervir. El agua va a soltar el vapor de agua, ¿verdad? Ese vapor es caliente. Entonces ese vapor va a cocinarme el recipiente pequeñito que yo tengo encima de la olla. Entonces eso es importante porque hay alimentos que no pueden recibir el fuego directo porque arruina la contextura, arruina la receta. Como el vapor no puede pasar de 100 grados centígrados, porque esa es la temperatura máxima del agua, el agua hierve a 100 grados centígrados, entonces se mantiene controlada la temperatura. Entonces es muy ideal porque si hay un control de temperatura a 100 grados centígrados, de ahí no va a pasar, entonces no se me va a distorsionar mi salsa o mi lustre o lo que sea que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, el baño María pues, se usa para salsas. Consiste en colocar una cazuela pequeña sobre el agua caliente que está contenida en un recipiente más grande. Se pretende mantener los alimentos fuera del fuego directo. Requieren menos cuidado y hay menos posibilidades que se quemen. No se va, como les digo, como la temperatura está muy controlada, es indirecta. Bueno, es indirecta del fuego, pero directo del vapor. El famoso blanqueado. El blanqueado, esto es así. Tenemos agua hirviendo salada. Yo esto lo hago, por ejemplo, cuando hago escabeche. Tengo agua hirviendo salada. Y yo pongo, y se pone ahí 30 segundos. Dice él, hay algunos que pueden tener un poco más de tiempo, 2 minutos, dependiendo, pero por lo general con 30 segundos es rápido. Se pone 30 segundos a 4 minutos. Ahí está. De 30 segundos a 4 minutos es rápido. De 4 minutos no se pasa. En el agua hirviendo y que está salada y se saca inmediatamente. Por lo general uno tiene como algo como de metal, como decir un colador, por decirlo, se mete ahí, lo saca uno después de que midió el tiempo. Hay que tener un reloj, contar el tiempo y pasarlo en una cacerola con agua, con hielo o directo del chorro. ¿Para qué? Porque el agua fría va a darle un shock de frío, entonces va a detener la cocción. ¿Esto qué hace? Que solo se cocine un poquito. Esto es para que quede al dente, no quede demasiado suave. Por ejemplo, una zanahoria, una vainica, uno no quiere en un escabeche que esté toda masuda, uno quiere que esté como, que se pueda masticar, que esté al dente. Y lo más importante es que evita la decoloración, porque si uno también cocina mucho rato, un brócoli, una vainica, van perdiendo el color, por eso mismo, porque son solubles las sustancias, las vitaminas, las sustancias que tienen, entonces se van diluyendo en el agua. Entonces, con 4 minutos se cocina, se ablanda un poco, con el agua fría se detiene la cocción, por eso se le pone agua fría, y vamos a hacer 2 cosas, que se cocine solamente un poquito, manteniendo una buena contextura y evitando que se decolore. Al vapor, se requiere una olla doble, hay ollas especiales para hacer comidas al vapor. Por ejemplo, muchas ollas arroceras lo traen. De una vez traen como una mallita, como la que se ve ahí parecida a la que se ve ahí en la foto. Entonces, para cocinar al vapor se requiere de una olla doble cuya parte superior esté perforada, ¿verdad? Como un tipo colador con agujeros grandes, en donde se coloca el alimento, se cocina con el vapor de agua, y se tiene como una tapa. Se tiene tapado para que el vapor se mantenga ahí y cocine. ¿Verdad? Así puede ser por más tiempo. Parecido como decir el baño María, pero el baño María la diferencia es que está con un recipiente cerrado. En este es como un recipiente abierto, con agujeros, para que el vapor penetre a la verdura y la agua cocine. Y puede ser más rato. ¿Verdad? El rato es el necesario para que estén suavecitas y cocinadas. Es muy saludable porque no ocupa, ¿verdad?, grandes cantidades de grasa o nada de grasa. Hervir, eso todo yo creo que sabemos, es el caso, el agua es la fuente de calor, entonces se cocina el alimento en agua hirviendo durante unos minutos. La ventaja de este método es que el agua se puede utilizar como base para sopas o otras preparaciones aprovechando las vitaminas solubles en el agua. Si uno quiere puede aprovechar el agua y no botarla, ¿verdad? Pero eso es, el hervir es cocinar con el agua hirviendo.
eso es servir. Fritura profunda. Este es colocar en aceite o grasa a una temperatura de 100 grados centígrados a 260 grados centígrados. Creo que lo ideal era como 160, si no me falla la memoria, por ahí andaba. Y se cocina con el aceite. De esta manera se cocinará uniformemente. La absorción de grasa será menor si la grasa está suficientemente caliente. Si vamos a hacer una fritura y el aceite todavía no está suficientemente caliente, la comida va a absorber más grasa. Tiene que estar bien caliente cuando uno va a poner las cosas a freír, para que no absorbe tanto. El problema es también cuando está muy cocinado el aceite, ya está café. Yo creo que una semana una compañera nos hablaba de que trabajaba en una empresa y ella les medían no sé si está por ahí, le medían que el aceite no estuviera tan café. Porque llega un punto, los rehusan y eso es requete dañino, ¿verdad? Eso tampoco, se los voy a poner aquí como para complementar la clase, ¿verdad? Eso no está en la clase, pero yo se los quiero enseñar un momentito. Vale, eso que les voy a pasar no está y no creo que no va a salir en el examen, pero como vamos a ver si lo veo por aquí. Vean esta cuando uno ven ahí como no es recomendable el aceite estarlo rechinando, rehusando. ¿Por qué? Por eso que les estoy explicando. Vean eso es de un McDonald's en Estados Unidos. En Estados Unidos, ustedes saben que por estado cambian las leyes. Entonces hay estados, no todos, pero hay estados que los obligan a poner en el McDonald's, no porque el McDonald's jamás va a querer poner ese anuncio, jamás, pero los obligan por ley. Entonces eso está pegado en las paredes del restaurante. Dice, advertencia, hay químicos que se conoce que causan cáncer, defectos de nacimiento o daños reproductivos y pueden presentarse en alimentos o bebidas vendidas o servidas aquí. Las papas cocinadas que están cafés, como las papas fritas, los hash browns o las papas horneadas, contienen acrilamida, que es un químico conocido en el estado de California que causa cáncer. Otros alimentos vendidos aquí, como las panes de hamburguesa, biscuits, café, también tienen acrilamidas, pero en menores concentraciones que las papas fritas. La acrilamida no es agregada por nosotros a nuestras comidas, pero es creada cuando las papas y ciertos alimentos están cafés, o sea, son fritos o son horneados. La FDA, que es una entidad ahí que en Estados Unidos, como decía el ministro de Salud, no recomienda que la gente deje de comer papas fritas o pues, o sea, no recomienda que dejen de comer. Pero eso es para que vean que ya les voy a poner la presentación de nuevo. Aquí. La fritura profunda, el horneado, sobre todo las papas o las cosas que tienen mucho almidón, puede ser la yuca, ¿qué más hace uno frito así? Más que todo son las papas, ¿verdad? Lo que se come frito, lo que acompaña. Ese cafecito que da un sabor muy rico, ¿verdad? El cafecito que se genera da un aroma delicioso, pero eso es una reacción química que pasa natural cuando algo muy alto en carbohidratos y reacciona con el calor. Y algo alto en carbohidratos y también tiene proteína. Entonces se hace una reacción química y se hace esa sustancia que es súper cancerígena. Entonces es otra razón para la cual debemos de evitar comer tantas frituras, sobre tantos paquetes de esas papitas fritas y chips, todas esas cosas que venden, porque se usan aceites rechinados, reutilizados, porque en ninguna empresa van a botar lo caro que es el aceite así de fácil. O sea, eso no lo van a hacer en ninguna empresa.
Entonces, evitar, ¿verdad? Entonces, en la casa de uno, pues uno sí debería de botar el aceite una vez que se usa. Porque se oxida. Y aparte de estos tipos de reacciones, también se oxida por sí solo el aceite y también entonces es dañino porque está oxidado, entonces por doble razón. Ahora, una fritura con un aceite una vez usado que no llegó a, o sea, y hacer demasiado y es de vez en cuando, no es algo, pues entonces ahí no hay tanto problema, ¿verdad? No es que tampoco, como les digo, todo el secreto es la moderación, no es, pero sí saber que hay empresas que no tienen esa conciencia y pueden reusar el aceite rechinado. Hay otras empresas que sí tienen unas tablitas como unas cintas y entonces ellos van viendo el café que no sea tanto. Ahora sí. Bueno, pero la fritura profunda, como les decía, va de 100 a 160 grados para que se cocine uniformemente. Sí, el chorizo no, el chorizo por sí solo, y la tocineta y los embutidos tienen un montón de grasa, y entonces con solo ponerlos ellos botan más bien. La fritura debería de evitarse, uno podría comérsela eventualmente y ojalá hecho por uno en la casa, sabiendo que es un aceite que uno compró y que uno botó. Aquí, vamos con el glaseado y gratinado. Dice, consiste en colocar un alimento en el horno y en su superficie adicionar una salsa o mantequilla o algún aceite para que sea café dura, lo que yo les decía. También se puede cubrir con papel aluminio para terminar su cocción. Eso le da un toque, digamos, a nivel, ya quitando la parte de salud, a nivel gourmet muy rico. O sea, ese café que yo les digo que puede ser tóxico, es tóxico cuando son en grandes cantidades y en las papas se hace mucho. Pero eventualmente sí se puede consumir y es a nivel de palatabilidad muy apreciable. Esos colores, ese cafecito da un sabor y un aroma muy rico. Ustedes lo han probado, estoy segura. Entonces, por eso es el gratinado. Es en el horno, adicionar algún tipo de grasa y ponerlo un ratito, pues se puede poner con cocción y entonces le da como el famoso glaseado o gratinado. El escalfado, se puede usar para la mayoría de los alimentos, consiste en colocarlos en agua que no haya llegado al punto de ebullición. El líquido de cocción se puede sazonar al gusto, es como cuando uno agarra una sopita Maggi y le pone el huevito, no sé si lo han hecho, y lo pone ahí directamente, eso es un escalfado. Se le pone al agua, en el agua que esté a punto de hervir, pero que no esté hirviendo. El flameado, es muy gourmet, ¿verdad? La verdad es que yo nunca lo he visto, pero lo he visto en restaurantes lo hacen. Consiste en que le ponen una cantidad de licor, ¿verdad? O sea, como el alcohol es un combustible, y lo ponen en un sartén y después le ponen entonces sale una flama, así como se ve en la foto, y da un sabor como riquísimo. El alcohol se va a evaporar, pero el alimento va a absorber ese sabor al vino o al brandy o al alcohol. Es como, se puede usar para a las peras, al no sé qué, al brandy, entonces le ponen con un helado, y por lo general a veces en los restaurantes así muy, muy finos se lo hacen a la gente, ¿verdad? Yo nunca he tenido la experiencia, pero lo he visto en películas y así. Esto es algo como, no sé si alguno ha tenido la experiencia, pero se ve como muy rico, se ve que debe saber muy bien. Asado a la parrilla. Se utiliza para carnes, todos sabemos, ¿verdad? Una parrilla, entonces se condimenta, se pone en una fuente de calor, fuego alto, carbón, en una plancha, en una parrilla, a la que esté bien aceitada para sellar los alimentos. Lo importante es que se sellen por fuera y ya después se cocinen adentro a lo que la persona le guste, ¿verdad? Que sea término medio, totalmente cocido, al gusto de cada quien. Sí, Alex, es muy saludable el asado porque no, por lo general no requiere de ninguna grasa intermedia, va directamente y la carne
no necesita añadírsele tampoco mucho condimento, mucho aditivo, porque con solo sal y pimienta ya queda el carbón, da un sabor riquísimo. Barbacoa, se lleva a cabo con asadores que se encuentran en hornos de manera que cocinan uniformemente, así como ven en los alimentos. La carne va girando, hay pollos que son así y queda muy rico, va despacito con el calor del carbón o la leña, va despacito, van girando, entonces él va absorbiendo todos los sabores. Entonces se lleva a cabo en asadores que se encuentran dentro de un horno y se van cocinando uniformemente y va girando. Al horno consiste en someter el alimento al calor seco, ¿verdad? El horno utiliza también poca grasa, también es saludable por esa razón. El microondas es rápido, se hace por ondas de energía, ¿verdad? Que produce el horno, activa el agua contenida en el alimento y el movimiento del agua que tiene el alimento es el que genera el calor para cocinarlo. Así es como funciona. O sea, son pequeñas ondas de energía, entonces, que va a reaccionar con el agua del alimento. El movimiento de esa agua va a ir generando calor. Entonces, la ventaja es que es rápido, ¿verdad? Pero a nivel de gourmet, de palatería, no es uniforme, no es lo más rico que hay, ¿verdad? Es un método alternativo rápido, nada más. Y por lo general lo usamos nada más para calentar, pero hay gente que sí se puede usar para cocinar, pero ya les digo, eso no. Y es muy peligroso meter en microondas plástico. Siempre, si tiene microondas y lo van a usar, siempre que sea vidrio. Y ahora aquí vamos, alguna duda, algo que no haya quedado claro, lo que sea, porque vamos con otro tema, con técnicas de cocción. Listo, qué dicha. Bueno, entonces vamos con contaminación cruzada. Dice, la transferencia de contaminantes físicos, químicos y microbiológicos de una superficie a un alimento recibe el nombre de contaminación cruzada. Entonces, la contaminación cruzada es cuando se van a transferir, ya sean no solamente microbiológicos, que ya las pasado, como vimos un poquito por encima de esto, sino también físicos o químicos. Eso, ¿verdad? Los físicos, recordemos que puede ser cosas físicas como una uña, un papelito, un pedacito de vidrio, una piedrita, eso es físico. Químico es, no sé, yo tenía un perfume, un desinfectante, entonces la comida me sabe puro desinfectante, o sea, eso es químico. Y microbiológicos son los microorganismos que vimos la semana pasada, que pueden ser virus, bacterias patógenas, parásitos. Entonces, un ejemplo de contaminación cruzada es cuando los microorganismos presentes en un alimento crudo pasan a uno cocinado o listo para comer. Esta transferencia de microorganismos puede ocurrir a través de las manos, equipos o utensilios empleados durante la preparación de servicios de alimentos. Esta es una forma, entonces, de alimento crudo a alimento cocinado. También está, por ejemplo, de diferentes, tengo crudo y tengo en la mesa de trabajo la lechuga, el tomate, la carne cruda y la cebolla. Entonces, de grupo de alimento a otro grupo de alimento. Por eso uno cuando cocina carnes debería tener, así es en la industria alimentaria, si trabajan en una soda, comedor, institucional o restaurante, tienen que tener tablas de picar solo para crudos y tienen que tener tablas de picar solo para carnes. Por lo general se hace con código de color. Las verdes son para frutas y vegetales, las rojas para carnes, las amarillas para pollo, las blancas para queso, porque las azules para pescado. Entonces, para no confundirse, porque entonces tiene que ser por grupo de alimento que se separan y también de crudo a cocido que se debe separar. También una manera de hacer contaminación cruzada es de la mano, ¿verdad? O del utensilio, tal vez, por eso la tabla de picar, la diferencia, entonces puede ser por mano, por utensilio, por equipo.
Otro ejemplo ocurre cuando no se elimina totalmente el detergente durante el lavado de equipo y utensilios y los residuos de esta sustancia química se van a transferir al alimento que tiene contacto directo con la superficie del equipo. También puede ser, ¿verdad? Como les decía, con químicos. Entonces, otra es por sustancia química. Ejemplo. Lola preparó una comida para irse de día de campo con su familia. Ella preparó pollo y una ensalada verde. Para empezar, cortó primero el pollo crudo. Luego, en la misma tabla y con el mismo cuchillo, cortó la lechuga y el tomate para la ensalada. Lola no lavó ni la tabla ni el cuchillo. Una vez que toda la comida estaba lista, salieron muy contentos rumbo al parque donde disfrutarán un fantástico día de campo. Cerca de las 10 de la tarde, Lola y su familia empezó a sentir dolor de estómago y náuseas. Entonces, en este ejemplo, claramente se ve que fue por equipo. Tabla y cuchillo y pasó entre la lechuga al posiblemente el pollo fue el que se lo pasó a la ensalada. Entonces, ese es por equipo. De crudo a cocido. No, de crudo a crudo, porque la ensalada se come cruda. ¿Qué ocurrió? El pollo crudo estaba contaminado con salmonela. A no lavar Lola ni la tabla ni el cuchillo antes de cortar la ensalada, los microorganismos del pollo pasaron a la ensalada. Los microorganismos se multiplicaron en la ensalada porque la ensalada no recibió tratamiento térmico después de la cortada. Como les decía, de crudo a crudo. Si hubiera sido del pollo a una carne, iba a ser tortas de carne también Lola. Entonces cortó y también tuvo en la misma tabla, condimentó la carne molida. Mal hecho, ¿verdad? Porque no tenía que haber mezclado, aunque sean carnes, el pollo y la res, pero como las tortas se cocinan, hay una probabilidad de que se mueran. Sin embargo, si no era suficiente la cocción que se le dio, el tiempo que se le dio, o era demasiadas bacterias que tenía el pollo, igual, aunque haya habido cocción, por eso siempre se minimiza el riesgo. No solamente se puede uno confiar, se cocina, entonces todo se muere. No, uno minimiza desde el principio. Por eso yo le decía a la compañera la semana pasada, no sé si está por ahí, que trabaja en el hogar de ancianos, que primero que todo, cuando vayan a hacer la repostería, laven, desinfecten, traten de no conversar mucho para que no caiga, digamos, ninguna partícula de saliva. Una desinfección, esterilizando, hirviendo los trastes, o sea, hagan esa prueba y tal vez porque uno minimiza primero esa carga antes de cocinar, porque a veces con la cocción, por lo general sí se muere, si se llega a la temperatura correcta, en el tiempo correcto, pero a veces si la carga era muy grande de microorganismos, va a costar más. Bueno, entonces los microorganismos se multiplicaron y la ensalada, tras de todo, no recibe tratamiento térmico, entonces abusos de temperatura. Cuando los alimentos son servidos, preparados o almacenados a temperaturas en las cuales no se eliminan los microorganismos o se favorece el crecimiento de los mismos, se dice que está cometiendo abuso de temperatura. Entonces, eso es, nosotros tenemos, ¿se acuerdan? Hemos visto la temperatura, que hay una zona de peligro. Si nosotros no pusimos a la temperatura recomendada, no cocinamos el tiempo necesario, que tiene que ser por lo menos 10 minutos a más de 70 grados centígrados, o más de 65 dependiendo de la literatura, pero por ahí anda. En los servicios de alimentos hay que tener termómetros y hay que medir la temperatura de cocción. Eso es un control y deberían de haber registros. En las fábricas de fijo sí hay, en las fábricas grandes. Y se dice a las 5, al lote tal, le medí la temperatura y estaba en tanto. Eso es para darse cuenta que sí está llegando la temperatura, porque a veces las máquinas pueden fallar y me dicen, está en tal temperatura y no llegó la temperatura interna del alimento. La zona de peligro va entre 5 a 60 grados. La mayoría de las bacterias, levaduras y mohos crecen y se multiplican, por ello es necesario evitar que los alimentos estén a esas temperaturas por mucho tiempo. Si los alimentos se mantienen en ese rango de temperaturas, las bacterias se multiplicarán rápidamente a tal grado que podrían causar una enfermedad alimentaria. Entonces, esa es la zona de peligro, por eso tiene que cocinar por encima de esa zona, tiene que llegar y por encima de los 60, 65, por encima, ¿verdad? Entonces tiene que ser 70, 75, 80, 100, se mueren todos los microorganismos y con el tiempo suficiente, ¿verdad? 1 minuto no se va a morir casi nada, entonces tiene que ser en el tiempo suficiente.
Ejemplos. Durante la cocción, cuando un alimento no alcanza la temperatura interna suficiente como para matar a los microorganismos patógenos, entonces no llegó a la temperatura interna. Tal vez sí estaba el caldo a más de 60, pero no llegó, no le dio tiempo al alimento de llegar a esa temperatura. Entonces no, entonces tiene que estar por encima. Y durante el servicio, cuando un alimento que debe servirse caliente o un alimento que debe servirse frío, se deja a temperatura ambiente por mucho tiempo. Entonces no se puede dejar a temperatura ambiente aunque se haya cocinado perfectamente, se manejó todo perfectamente, no hubo contaminación cruzada, todo se usó con el equipo, se lavó antes y después, se usó la tabla de colores, nunca se mezcló crudos con cocidos, las personas manipularon, no tocaron, no sé, la comida cruda después la cocida, todo fue perfecto, pero yo lo puse a temperatura ambiente un montón de rato, 2-3 horas. Entonces también tengo un ejemplo, eso se llama abuso de temperatura, abuso de la temperatura. Entonces, una es cuando el alimento no alcanzó una temperatura interna suficiente para matar los microorganismos en la cocción, o sea, no llegó a la temperatura a los 70, 75 grados centígrados, 80, dependiendo del alimento, ¿verdad? O sea, pero que tiene que estar por encima de 60, 65, no llegó, entonces hubo abuso. Y otro ejemplo es cuando se deja a temperatura ambiente por mucho rato. Consejos para evitar el abuso de temperatura. Por medio de la congelación, la descongelación, la cocción, el enfriamiento, mantener temperatura y sobrantes. Vamos a ir viendo una por una. Congelación. Los alimentos deben estar a menos 18 grados centígrados y ellos van a mantener sus mismas características sensoriales, mismo sabor, mismo color. Algo cambia la textura, pero se mantiene muy intacto cuando se descongela. Sin embargo, a temperaturas menores de 0 inicia el proceso de congelación. La congelación de alimentos es una forma de reducir el riesgo de contaminación, pues los microorganismos no logran reproducirse dado que el agua que se encuentra congelada y no pueden disponer de ella. Como el agua está congelada, no pueden vivir. Acuérdense que eso era uno de los aspectos, el agua. Como ellos están congelados, no tienen agua, entonces están ahí inactivos. Entonces, apenas que uno llega al supermercado, uno tiene que congelar lo que se tenga que congelar. Y es una manera de aumentar la vida útil y de evitar abusos de temperatura. Pero eso tiene que ser muy rápido. O sea, uno va al supermercado, lo último que tiene que coger son los congelados. Tiene que ir lo más rápido a la casa y lo primero que tiene que guardar es lo congelado para que no haya abusos de temperatura. La descongelación es una actividad común en los establecimientos de comida y hay que tener mucho cuidado. Nunca se descongela a temperatura ambiente. Cuando usted hace esto, la superficie del alimento se descongela primero, o sea, primero se va a descongelar la parte de afuera y alcanzará pronto la temperatura ambiente. Entonces, ahí ya pueden empezar a crecer los microorganismos y eso va a ser muy rápido. Entonces, ¿cuál es la manera de descongelar? En un refrigerador. O sea, yo voy a poner acá a descongelar carne molida, entonces yo la saco y la pongo en la refri desde el día antes para que se descongele en la refrigeradora. En un refrigerador que se mantenga entre 0 a 5 grados centígrados. Este método es el más recomendado ya que no permite que el producto alcance la zona de peligro. Requiere de buena programación, ya que tomaría de 1 a 3 días. Por ejemplo, yo duro un día, pero yo para mi casa lo que ocupo es un poquito de carne, pero obviamente estamos hablando de un servicio de alimentos en un restaurante, un comedor institucional, que son grandes cantidades porque son muchas personas, sí se ocupa por eso un menú establecido, una persona bien chispa, todo bien, una logística bien coordinada, porque a veces ocupa hasta 3 días para descongelar grandes pedazos de carne, ¿verdad? No va a ser, porque va a estar en la refri, entonces va a ser mucho más lento el proceso. Tales como el pavo, jamones o carne. Como parte del proceso de cocción, si se utiliza horno de microondas, el alimento descongelado debe ser preparado inmediatamente. Si la gente descongeló usando el microondas, que eso no es muy normal, tiene que cocinarlo inmediatamente para que no haya abuso de temperatura. Entonces, esa sería la mejor. La mejor es en la refrigeradora, que esté de 0 a 5 grados y puede durar de 1 a 3 días. Pero si se utiliza el horno microondas, el alimento tiene que prepararse inmediatamente. Cocción. Los alimentos crudos, especialmente los de origen animal, pueden contener microorganismos patógenos. Alimentos como la carne, el pescado, el pollo, los mariscos y los huevos no deben ser preparados o servidos crudos o medios cocinados.
Enfriamiento. Los alimentos deben pasar a través de la zona de peligro lo más pronto posible. Por tanto, no es recomendable la práctica de enfriar los alimentos a temperatura ambiente. Una vez que los alimentos han sido cocidos y enfriados correctamente, se deben almacenar entre 0 y 5 grados. Entonces, cuando nosotros queremos enfriar en el servicio de alimentos, no se puede enfriar los alimentos a temperatura ambiente porque vamos entonces a tenerlos un gran rato abusando de la temperatura. Hay que almacenarlos en la refrigeradora. Mantener temperatura. Alimentos que van a ser fríos, alimentos cocinados que van a servirse calientes y recalentamiento de alimentos. Los fríos, alimentos que se van a servir fríos se tienen que mantener a temperatura de refrigeración que va de 0 a 5 grados centígrados. Los cocinados, alimentos cocinados que se van a servir calientes, mantenerlos suficientemente calientes, 60 grados o más, durante el tiempo que dura el servicio. O sea, tienen que estar bien calientes. No hay, como les daba la semana pasada la explicación del pollo al bombillo, que está creciendo todas las bacterias ahí en esos lugares donde ponen esos pollos o vitrinas. Lo que están dándoles es el calor ideal. O sea, perfecto para que se multipliquen lo más rápido posible las bacterias. No, hay lugares especiales, como decir chefting, pero son de calientes de 60 grados centígrados, o sea, bien calientes. ¿Por qué? Porque si no, entonces estaría abusando de temperatura, estaría dejándolos a la temperatura peligro. De esta manera se evita el posible crecimiento de microorganismos cuando la temperatura es favorable. O sea, si es menos de 60, entonces yo lo que estoy es facilitando. Entonces tiene que ser más de 60. Recalentados. Cuando recalentamos alimentos que se hayan hecho días antes, no hay que botar la comida si está en buen estado. Hay que recalentarnos rápidamente. Y ahí cuando es recalentado tiene que ser el mínimo, tiene que ser 75 o más. Es más estricto cuando es recalentado. ¿Por qué? Porque ya fue un producto que fue manipulado, que ya estuvo caliente, que se enfrió y ahora lo voy a recalentar. Entonces yo necesito asegurarme que no voy a cometer ningún error. Entonces es un poco más estricto, o sea, 75 grados como mínimo en el centro del producto. Se recomienda recalentar solo una vez los alimentos sobrantes y desechar los que no se consumen. Los alimentos sobrantes se deben seguir las recomendaciones para el manejo de los sobrantes. Usar termómetros. Pues sí, el termómetro tiene que estar en todo el servicio de alimentación. Almacenar los sobrantes en pequeños envases y poco profundos. Use sobrantes de alimentos una vez y luego descártelos. O sea, se puede recalentar y reutilizar una vez. Ya dentro de la industria alimentaria, en los comedores no se puede por ley seguirlos ahí todos los días ofreciendo lo mismo a comida hasta que se vaya. Es una lástima, están en perfecto estado, pero por seguridad, para evitar un brote o una epidemia alimenticia, entonces hay que descartarlos, solo se da permiso una vez. Aunque muchos recomiendan no usarlos, de hecho, por ejemplo, en ciertas comidas rápidas que son de franquicias estadounidenses, sí se bota y es mucho el desecho de comida. Eso para mí es un pecado, pero yo entiendo por qué lo hacen, ¿verdad? Pero sí da lástima. Nunca los mezcle con alimentos frescos. Bueno, los sobrantes van aparte, por eso se etiqueta y se tiene muy claro, tiene que estar como en una parte que no sea la misma donde están los frescos, para que no haya también contaminación cruzada. Bueno, la zona de peligro, que ahí en grados Fahrenheit está en 140 grados, ahí para que vean mejor, dice. Que eso es otra, pero eso no nos importa, nosotros usamos grados centígrados, pero bueno. Ahí viene como una tabla un poco más específica dependiendo de las carnes. Pero para los alimentos cocinados, la temperatura de mantenimiento son 140 Fahrenheit, que eso viene siendo como los 75 grados que les decía. Y eso sería la clase de hoy, chicos. No sé si tienen alguna duda. Claro, excelente. Entonces, descansen, buenas noches y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Buenas noches, profe. Buenas noches, Gracias. profe. Gracias.
Buenas noches. Buenas noches. Chao, profe. Descansen. Con mucho gusto, Sara.